Ya, voy a repetir esta parte entonces. El concepto de copia profunda tiene que ver porque en la forma como Python hace copia de los objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creamos lista con dos elementos, ¿no? Volkswagen y Nissan, ¿no? Luego creamos una segunda variable lista 2 que sacamos copia de lista, porque el objetivo es utilizar lista 2 para manipular, preservando lista uno con los valores originales, ¿no? Saco una copia, lista 2 ya lo tengo, y ahora lista 2 en la posición cero le asigno Toyota, ¿no? Entonces, efectivamente, la lista 2 ahora tiene el valor de Toyota, ¿no? Pero si veo la lista original, también se ha modificado. Y yo no quería eso, ¿no? Yo quería que lista quedase con los valores originales, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿No? Lo que pasa es que la posición de memoria, ¿no? ¿Qué pasa con todas las variables? Al final se, se almacenan en en la memoria RAM, ¿no? Bueno, memoria 2. Bueno, ahí listo. Entonces, cuando creamos la lista uno, resulta que se ubicó, Python lo mandó a una posición de memoria que está en esta dirección. Y cuando creamos la lista 2, lo mandó a la misma posición de memoria. ¿Ya? ¿Qué ocurre con eso? Eh, aquí tenemos la explicación. ¿Ya? Que cuando creamos nosotros una lista, en la dirección de memoria RAM, ¿no? El sistema operativo, eh, o sea, Python le indica que la lista uno empieza a utilizar una dirección de memoria, una posición. ¿Ya? Entonces, las direcciones de memoria a nivel de, o sea, son como espacios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en la posición cero tenemos el índice cero, ¿no? En la posición uno dijimos el índice uno. Y luego en una cajita, o sea, ya en la memoria en sí, se guarda el dato, ¿no? En este caso, en el ejemplo de la presentación está el 10, el 10. En nuestro caso es Volkswagen, ¿no? Cuando nosotros copiamos una variable y le hacemos igual a otra, Python no manda la nueva variable a una nueva posición de memoria, como nosotros esperábamos, ¿no? Sino que esa nueva variable apunta a la misma dirección de la variable original. Entonces, ¿qué va a pasar con el contenido? Que los cambios que nosotros hagamos se van a modificar para ambas variables, ¿no? Porque ambas variables apuntan a la misma dirección de memoria. Entonces, eso normalmente no ocurre en otros lenguajes de programación, ¿no? En Python, digamos, antes que había menos recursos computacionales, entonces lo que intentaron hacer es hacerlo eficiente, es decir, ahorrar espacio de memoria, ¿no? Ahorrar RAM. Pues por eso ocurre eso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos preservar la variable original, entonces tenemos que decirle que haga una copia profunda, ¿no? Entonces lo hacemos con este método, con el copy, ¿no? Entonces haríamos w2 igual a w1.copy. Entonces Python va a generar un nuevo espacio de memoria para la segunda variable, de modo que la primera no la toquemos. Entonces quiere decir que, ¿no? Al crear la lista 2, yo tendría que hacer lista uno, lista copy, ¿no? Aquí le vamos a poner un print.
O print también para. Entonces, luego, lista 2 la posición 0 lo vamos a modificar y le pondremos Toyota, ¿no? Entonces aquí teníamos Volkswagen, Nissan, imprimimos y sale Volkswagen, Nissan, ¿no? Luego sacamos una copia de la lista en lista 2 y tenemos la copia tal cual, ¿no? Y ahí modificamos en la posición 0 de la lista 2 con Toyota y vemos cómo está la lista 1 y la lista 1 no se modifica, pero la 2 sí, ¿no? Se quedó con el nuevo nombre de Toyota. Y si vemos los espacios de memoria, la dirección de memoria, son distintos, ¿no? Absolutamente toda la memoria RAM está direccionada, ¿no? O sea, los lenguajes de programación, ¿cómo saben dónde enviar? ¿No? El sistema operativo le dice, esta dirección de memoria está libre, ¿no? Pues la memoria RAM al final es como casas, ¿no? Entonces imaginemos en una cuadra, digamos, nuestra casa tiene una dirección, la casa del vecino tiene una dirección contigua, ¿no? La siguiente otra y así, ¿no? Entonces toda esa memoria se va utilizando, se va llenando. Entonces el sistema operativo sabe ahí qué direcciones de memoria hay libres y se las va diciendo a Python, ¿no? Entonces Python le pasa, ¿no? Pues, vamos a poner algunas ayudas. Esta es la lista original. Esta 2, que me copia, ¿no? Imprime, print, lista original. Lista 2, ejemplo, ahí. Y aquí le vamos a agregar unos saltos de línea. Este slash n son saltos de línea, ¿no? Es que decir, va a dejar una línea en blanco. No, es decir, va a dejar espacios en blanco acá, ¿no? Así, ¿no? Más espaciado. Mm. Entonces, se entiende. Lo mismo pasa con cualquier objeto de Python. Es decir, cuando utilicemos array, hay que hacer una copia profunda, ¿no? Cuando utilicemos data frame, hay que hacer una copia profunda. Yo no sé si en algún momento Python eliminará esa opción por default, ¿no? Entonces hay que estar atento, digamos, ¿ya? Es decir, cuando creamos una copia, hay que verificar, ¿no? Que en algún momento puede ser que lo cambien, ¿ya? Porque las librerías van actualizándose. Pero si queremos curarnos en salud, entonces hay que hacerle el copy, ¿ya? Ayer hicimos diccionarios, ¿hasta dónde vimos? Vimos cómo se accedía a los diccionarios, ¿no? Se accedía por la clave y nos daba el valor, clave, valor, ¿no? Entonces,
Ya. Pues vamos a continuar viendo diccionarios. Los diccionarios son súper importantes. O sea, después de las listas, los diccionarios son los objetos, digamos, más útiles dentro de Python, ¿no? Y los diccionarios son útiles porque nosotros cuando nos conectemos o sea, cuando queramos obtener datos, ¿no?, de algún servicio de Internet o de algún cliente, si trabajamos desarrollando para algún cliente externo o dentro de la misma empresa, cuando queremos acceder a información relevante, ¿ya? Es decir, hay dos formas de acceder a los datos de la empresa, ¿no? Imaginemos que este es un servidor de transacciones si trabajamos en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la información de compras que se van registrando en las cajas registradoras se van almacenando en un servidor, ¿no? O, bueno, quedamos con ese ejemplo, ¿no? Entonces, en este servidor está la base de datos de transacciones por día, ¿no? O sea, el ID de la transacción, probablemente la descripción del producto, el código de producto que se ha vendido, el monto, etcétera, ¿no? Si tiene descuento, no tiene descuento. Todo eso estará acá. Entonces hay dos formas de conectarlo, ¿no? O nos da un acceso a algunas tablas de la base de datos, o, por ejemplo, a veces tiene un servidor de desarrollo que tiene una copia del servidor de producción, se llama, ¿no? Entonces, es decir, el de producción todo el tiempo está actualizándose con las ventas del día, pero otro servidor ha determinado, por ejemplo, en la noche, se hace una copia y nosotros podemos acceder a ese servidor, ¿no? Entonces nos pueden dar una conexión vía SQL, que lo vamos a ver luego, pero otra es común, son APIs, ¿no? Entonces, es decir, el área de sistemas o otra empresa, si es otra empresa, crea una API y esa API va a poner disponible alguna información que nosotros podemos leer, ¿no? Información de clientes, transacciones, operaciones, ¿no? Entonces, como nosotros necesitamos esos datos para hacer análisis o hacer modelos, entonces vamos a agarrar, nosotros somos clientes, nuestro Jupyter Notebook, la aplicación que estemos utilizando, nos conectamos, hacemos una solicitud, nos conectamos al API y obtenemos datos, ¿no? Y entonces, estos datos que el API nos va a proporcionar van a tener el formato JSON, ¿no? Y esos archivos JSON tienen el formato o usan los objetos de diccionarios, ¿no? Usan diccionarios. Entonces, nosotros vamos a leer esta información como un diccionario común y corriente, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, si necesitamos analizar data de alguna plataforma de e-commerce o YouTube o Facebook, ¿no? Todos estos proveedores donde vamos a analizar data, o también criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común. Inglaterra, por ejemplo, es un país espectacular eh, o sea, para trabajar en tema de análisis de datos, de ciencia de datos, en el mercado financiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las plataformas de criptomonedas dan APIs donde uno puede tener información de la evolución de los precios, ¿no? Entonces son APIs donde yo voy a poder leer, ¿no? Por un tema de seguridad se hace de esa forma. Entonces, por eso es relevante. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, si tengo, ya denme un segundito ya para, voy a abrir un archivo, ¿no? Ya, denme un segundito.
Esto es algo que vamos a hacer con el tema de entornos virtuales, ¿no? La siguiente semana. A la siguiente semana lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? No se preocupe. Estoy aquí. Para no digitar, yo se los voy a pasar. Ya. Entonces vamos a usar ese pedazo de código. Entonces, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad, ¿no? Cuando nosotros leamos un archivo JSON, nos va a venir información en este formato, ¿no? Es decir, tal cual los diccionarios. Es decir, va a haber una clave, un valor, ¿no? Una clave, un valor, ¿no? Entonces, este primer elemento de un diccionario, esta información está ordenadita, ¿no? Porque viene clave, valor, clave, valor, clave, valor. No siempre va a ser así, ¿no? Vamos a ir hoy día viendo cómo esto realmente viene un poquito más complicado, ¿no? Entonces, cuando yo leo un archivo de JSON, voy a ver información de este tipo, ¿no? Ya las llaves me dicen que es un diccionario, ¿no? O sea, podríamos decir es un conjunto, pero como vemos aquí, clave valor es un diccionario. Además, los conjuntos se usan muy poco, ¿ya? Pero igual, si queremos asegurarnos, le damos un type, ¿no? Y el type ya nos dice que es un diccionario, ¿no? Entonces, claro, los que vienen de programación y ya han trabajado con APIs, pues ya están súper familiarizados con esto, ¿no? Pero los que no, eh, a veces hay que curarse en salud, ¿no? Si no estamos seguros, vemos la llave, sospechamos que es diccionario, diccionario, y le damos el type y ya comprobamos que es un diccionario, ¿no? Entonces, aquí hay unos métodos para ver las claves, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cripto, ¿no? Normalmente, un archivo JSON es más complicado, es más grande. Entonces aquí, como es pequeñito de ejemplo, yo puedo ver todas las claves. Y si yo quisiera, o sea, si ustedes trabajan para una empresa que es propietaria del diccionario, debe existir el diccionario de datos y saber qué es cada cosa, ¿no? Pero normalmente pasa que tenemos acceso al API y no tenemos la documentación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que descubrir qué significa cada cosa, ¿no? Aquí es fácil porque podemos estar familiarizados, ¿no? O sea, este es un Bitcoin, este es su precio, ¿no? Esta es su capitalización en el mercado a esta fecha, ¿no? Esto de aquí que no aparece es una fecha, ¿no? Bueno, el last updated nos puede decir que es una fecha, ¿no?
Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es averiguar las claves, ¿no? Entonces, con CryptoKeys podemos ver las claves, ¿no? Y nos da cada clave, ¿no? Entonces, nos da la clave, la primera clave es symbol, la segunda es name, price USD, price BTC y así, ¿no? Cada clave. Entonces, nosotros no estamos, vamos a ver con ejemplos más complejos que esto puede ser más grande, ¿no? Entonces, si nos piden, vamos a ver rápidamente algunos métodos, ¿no? El otro método eh, para ver los valores, ¿no? Con Crypto Values no nos va a mostrar las claves, sino los valores, ¿no? A symbol le corresponde a BTC, a name Bitcoin, ¿no? Y hay otro que nos sirve para ver todo, esto para ver todos los, todas las parejas, ¿no? Bueno, es el Crypto Items, ¿no? Los Crypto Items nos muestra la clave, el valor, ¿no? La clave, valor, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Porque la idea es que ustedes vayan practicando y voy a ir haciendo cosas y después ustedes lo hacen, ¿no? O supongamos que nos piden, ejemplo, lo ponen, ¿no? Tipo ustedes, ejemplo, ¿no? O sea, nosotros lo que deseamos es el nombre y la valorización. Entonces, lo primero es obtener el nombre, ¿ya? Así como utilizamos keys, la otra opción es get, ¿ya? Hacen lo mismo. Perdón, aquí le he dado, ok, quería hacer esto. Voy a darle key de nuevo, porque cuando tenemos un archivo JSON y suele ser muy grande, entonces vemos los keys, las claves. Symbol, name, price, price BTC. Entonces me piden el nombre, bueno, exactamente el nombre, ¿no? En vez de la valorización, vamos a poner el precio, ¿no? Entonces, yo puedo obtener el nombre de dos formas, ¿no? Como ya sabemos que es un diccionario, hacemos crypto y la clave es name y obtenemos el nombre, ¿no? Pero esto de aquí también sirve para ver el nombre. Son dos formas. O uso la clave o uso el método get y le doy la clave. ¿Ya? Este método es muy utilizado en backend, ¿no? Quizás el más común. Podemos usar de las dos formas, ¿no? Por clave o el método get y la clave. A veces tenemos que hacer esto probando. Es decir, ¿qué más queremos? El precio, ¿no? Entonces yo supongo que el precio está en Price ID, ¿no? O el Price ID, entonces lo mismo, ¿no? Es cripto, la clave es Price ID, es Price USD, entonces ahí la tengo. Ok, entonces como ya sé lo que yo quiero, entonces pongo aquí, ¿no? El nombre, cripto, el precio, aquí print. ¿Cómo lo estructuran?
Vamos a ver ahorita más ejemplos, ¿ya? Esta es la base de la programación o de las bases de datos no estructuradas. O sea, normalmente yo tendría un ID, un nombre, un precio, por ejemplo, ¿no? En este caso, Bitcoin, eh, otra de ahí, no sé qué otras monedas hay, ¿no? Bitcoin lo voy a poner, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos con base de datos estructuradas, ¿no? Está bien eh, estructurado, valga la redundancia. Es decir, para una columna existe una columna de ID, una columna de nombre, una columna de price, ¿no? La base de datos en SQL suelen tener tienen esa forma necesariamente, ¿no? Vamos a ver en los siguientes ejemplos que esto no sigue esa estructura, ¿ya? Vamos a ver en los siguientes ejemplos eso, ¿no? Entonces, aquí, súper fácil, ¿no? Eh, yo veo las claves y, de acuerdo a lo que me interesa, extraigo, ¿no? Entonces, ya, así un ejemplito sencillo, entonces ustedes háganlo, ¿no? Porque esto sí es súper importante, ¿ya? Supongamos que deseamos no el nombre, sino eh, el símbolo y el market cap, ¿no? Symbol y market cap. El market cap, la capitalización de mercado, ¿no? Ya supongo que para su análisis necesitan esto. Entonces ustedes obténganlo y lo pegan en el chat, ¿no? El código del JSON lo tienen ahí, ¿ah? Ya, este ejercicio es para ustedes, ¿ah? Yo voy a poner un poco de música. La respuesta la pegan en el chat, pues, ¿no? Para ver las participaciones. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Neix 3CAT Info. Neix un nou univers informatiu. Perquè avui no n'hi ha prou amb informar. Cal explicar-ho. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre és obrir els ulls. Obrir la ment. Obrir la ment! Informar, explicar, entendre. 3CAT Ya, Info. yo voy a ir pegando las respuestas, ¿no?
I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Perfecto. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone. Oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong. I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. 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 I see him blue, I see him blue, I see him blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone. Oh, baby, all the lights go out. Deja el tiempo aquí. Thinking of that, baby, I was wrong. I was wrong. I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Ya. Esto está perfecto, ¿no? Es súper sencillo ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de la... Hay una variable en formato de ¿no? Las updates quiere decir que es la última actualización, entonces no espera que esto sea una fecha, ¿no? Pero no aparece una fecha, ya es un número entero largo, ¿no? Eh, Normalmente, los diferentes lenguajes de programación toman en cuenta la fecha como el número de días desde el año 1900, ¿ya? Eh, pero en Python existe esta librería de datetime que nos da la, ¿cómo se llama? Que nos da ¿cómo se llama? O sea, podemos manipular el formato de la fecha, ¿no? Aquí falta capturar la, la variable, ¿no? Entonces obtenemos con la clave las update la fecha y aquí la podemos manipular, ¿ya? O sea, primero la vamos a mostrar tal cual, ¿no? Entonces esta fecha original en su formato datetime tiene esta forma, ¿no? Entonces ¿no? Tiene el formato de Estados Unidos, ¿no? El formato de fecha es año, mes, month y día, ¿no? Y luego está hora, minuto y segundo, ¿no? Entonces es el formato eh, que utiliza Python cuando se trabaja con bases de datos, SQL y cualquier variedad, tienen diferentes formatos, ¿ya? Entonces las fechas suelen dar bastantes dolores de cabeza, porque hay encodings, si está en el formato de Estados Unidos, si está en el formato europeo, si está en diferentes formatos, ¿ya? En Python, con datetime, siempre vamos a tenerlo de esta forma, ¿no? ¿Ya? Pero sí, eso no suele dar dolores de cabeza. Bueno, ahora con ChatGPT es fácil, digamos,
probar diferentes encoding, pero cuando trabajemos con data frame obtenidos de bases de datos, nos suele dar dolores de cabeza, ¿no? Entonces, normalmente las áreas de bases de datos, los que manejan, o sea, eh, los DBAs, los administradores de bases de datos, tienen implementado procesos ETLs que ya, digamos, cuidan que la información en la base de datos esté bien tratada, ¿no? Esté bien estructurada. ¿Ya? Y ante la duda podemos preguntarles, ¿no? Oye, ¿en qué formato están las fechas? Y ya nos dicen, ¿no? Y eso nos ayuda a manejarla de una buena forma, ¿no? Y nosotros podemos, en fecha, ¿no? Entonces ahí ya podemos manipularla. Por ejemplo, esta de aquí, ya nos ayuda mucho eh, el ayudante aquí, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que me dé en el formato año, mes, día, pero yo puedo cambiarla, ¿no? O sea, o si solo quiero, si no quiero hora, minuto, puedo decirle solamente dámela así, ¿no? Entonces ya de acuerdo a como nosotros la necesitemos, podemos guardarla, ¿no? Ya. Pero ok, eso es solamente para la manipulación de fechas. Ya, eso no es tan importante tampoco, ya también eso nos tenemos que apoyar mucho. Yo sí les diría para cosas que se usan de vez en cuando, tienen que apoyarse en ChatGPT o en alguna otra plataforma, ¿no? El manejo de diccionarios sí es algo importante. Entonces, ahora vamos a ver la indexación de listas anidadas y diccionarios con anidación de listas. Entonces, nosotros vimos que ayer vimos algunas listas anidadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos DNI, coma. Imaginémonos que aquí tenemos nombre, las name y 44, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene esta lista? Pregunta para ustedes, ¿ah? Tres, ¿no? Exactamente. ¿No? Este elemento está en la posición cero, este en la posición uno y este en la posición 2, ¿no? Entonces, ayer vimos que si quiero saber qué hay en la posición cero, le pongo el índice cero, ¿no? Entonces, en la posición uno nos encontramos con otra lista, ¿no? O sea, toda la lista está en la posición uno. Si yo quisiera obtener last name, ¿qué debería hacer, no? O sea, con uno llego acá y me encuentro con una lista. Entonces, como yo sé que con los índices recorro listas, entonces tengo que volver a utilizar otro índice acá, ¿no? Pues en la posición cero está la name y en la posición uno last name, ¿no? Entonces ya está last name. Entonces, cuando me encuentre con estructuras como estas, tengo que recorrer, ¿no? El primer elemento, como lo sabemos, como lo vimos ayer, ¿no? Cuando me encuentro con esto, me encontré aquí con una nueva lista, entonces uso otro índice, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir si, por ejemplo, vamos a poner aquí otra lista y dentro de esta lista vamos a poner aquí a Checo Pérez, ¿no? Entonces, ¿cómo obtendría yo Pérez? Yo quiero extraer Pérez de la lista. Les paso este de aquí, ¿ya? Les paso la lista para que no le estén copiando, ¿no? Entonces queremos obtener Pérez, ¿no? Entonces, ya Carlos lo tiene, ¿no? Entonces con uno llegamos a el elemento uno, ¿no? Que es toda una lista. Entonces dijimos, como hay una nueva lista y Pérez está aquí, entonces en la posición cero está name y en la posición uno está toda esa lista, ¿no? Exacto, ya lo tienen creo que casi todos, ¿no? Entonces, como me encuentro una nueva lista, entonces de nuevo, Checo está en cero, Pérez está en uno, ¿no? Entonces con uno, 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 ¿no? Y llego a Pérez, ¿no? Entonces, cuando uno domina B rápido, bueno, lo hace de un solo golpe, ¿no? Pero los que ven Python por primera vez o no tienen mucho tiempo programando, se puede hacer por partes, ¿no? Y llega. Ahora, normalmente, eh, el tema es un poquito más complicado, ¿no? Normalmente no vamos a utilizar listas así, listas anidadas de listas anidadas, ¿no? Lo que vamos a encontrar son cosas como diccionarios anidados con listas, ¿no? Pues yo tengo acá uno, los voy a copiar y pegar para que no lo estemos digitando. Es esto de aquí, ¿ya? Se los paso y yo lo voy a pegar aquí. Le voy a poner, ya. Entonces aquí ya se va apareciendo cómo lo vamos a encontrar en las APIs, ¿no? Tenemos un diccionario que es customers, clientes, ¿no? Tiene este ID, está con un solo cliente, ¿no? El cliente 2020, información, name, Dua Lipa, age, 26 años, nacionalidad, Reino Unido, ¿no? Contact, teléfono, email. Entonces, este diccionario tiene sentido, ¿no? Porque tenemos el ID, que suele ser un indicador común, info, información personal, y contact, información de contacto, ¿no? Entonces tiene mucho sentido. Entonces, lo ejecutamos y imaginémonos que queremos el nombre y la edad. Entonces, yo veo que este es un diccionario, ¿no? Le aplico type y veo que es un diccionario. Vamos a customers. Primero,
Yo recomiendo siempre ver los keys, ¿ya? Porque nos vamos a enfrentar normalmente a diccionarios gigantes, ¿no? O sea, no, casi imposible que tengamos un diccionario con un elemento. Normalmente vamos a tener diccionarios, pues, de cientos o miles de datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos interesa es ver las claves normalmente, porque, digamos, con el conocimiento previo, nosotros sabemos que con IDs, los IDs normalmente no hacen referencia a nada, ¿ya? Este ID se suele hacer un número aleatorio, un número, las claves, ¿no? O sea, es decir, cada vez que se crea un cliente nuevo, ese ID se pone de forma automática, ¿no? El info ya nos puede dar información o idea de que ahí está la información, ¿no? Y aquí están los datos de contacto. Entonces, si me piden nombre y edad, claro, yo lo que debería hacer es el nombre del diccionario, info, y aquí me encuentro con una lista, ¿no? O sea, inicialmente había un diccionario, pero hay una lista anidada, ¿no? Si quiero asegurarme, customer info, efectivamente es una lista. Entonces, estoy aquí en la lista. ¿Cuántos elementos hay en esa lista? Uno solo, ¿no? Pero es un diccionario. Acá me dice que es una lista. Entonces, ¿cómo indexamos listas? Con su índice, ¿no? Como solo tiene un elemento, cero. Entonces ya estoy parado ahí y hay un diccionario. Entonces, copio, pego, y ahora es un diccionario. ¿Y dónde está el nombre? Aquí, ¿no? Entonces la clave name, sí, ahí está. Entonces le asigno el nombre. Y de la misma forma, edad, ¿no? Solo que edad está en la clave age, ¿no? Entonces ya tenemos la información, ¿no? Dua Lipa age. Entonces cuando nosotros, al ser data no estructurada, la primera vez que vamos a leer un diccionario, tenemos que ir construyéndonos la información de esa forma, ¿no? Ir probando a ver si es el dato que necesitamos y ya está, ¿no? Ya, aquí lo han hecho varios, ¿no? Gabriel, Octavio, ¿no? Entonces, sobre todo para los que, digamos, para los que no tienen mucha familiaridad con Python, ¿no? Y con... Ahora, así como hemos obtenido esto, ahora ejercicio, ¿no? Mm, Queremos obtener, ¿qué otros datos tenemos? Imaginémonos que queremos, bueno, el nombre ya lo tenemos, ¿no? Mm, ya, edad y correo electrónico, ¿no? Queremos la edad, oye, no, nombre y correo electrónico, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtendríamos el nombre y el correo electrónico? Ya, el diccionario lo tienen ustedes, ¿no?
Aquí tienen como hemos hecho el ejemplo anterior, entonces hay que tener esto, ¿no? Listo, Gabriel ya lo tiene. Ya, demos unos minutos para que sobre todo los que estén en nivel básico o principiante, pues lo puedan hacer, ¿no? Diego también, Antonio también, Carlos también. Entonces yo voy copiando aquí ya, voy copiando, ¿no? Perfecto, Gabriel. Diego dice una variante robusta. Espera, ¿sí? Vamos a ver aquí. Antonio, Carlos. Ya, perfecto, hemos obtenido las tres. Aquí Diego nos da una solución más sofisticada, ¿no? Info lo que encuentre. Ah, está bien, perfecto. Pero, perfecto. Y Eric, ¿no? Entonces, sencillo hasta ahí, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, como voy a copiar igual otro diccionario para no estar digitándolo, ¿no? Es que tengo la tecla control de mi teclado, o sea, ya lo voy a hacer aquí. Ya se los pasé. En este ejemplo, un poquito más grande, ¿no? Nos vamos acercando a la realidad, digamos, ¿no? Aquí tenemos datos ya de varios clientes, ¿no? Entonces, como dijimos, cuando nos conectamos a un API, normalmente no vamos a tener un dato único, ¿no? Sino va a haber una lista, en este caso, de diferentes clientes, ¿no? Tenemos datos personales, Checo Pérez, 30 años, mexicana, datos de contacto. Aquí ya no nos da la clave valor, ¿no? Sino nos está dando esta clave y todos sus datos como valores, ¿no? Esta clave, datos de contacto con estos valores, ¿no? Y aquí lo tenemos. Una de las cosas que se utiliza JSON es que, por ejemplo, yo podría tener algo así, ¿no? Es decir, este cliente tiene correo electrónico y tiene teléfono. Este cliente tiene correo electrónico y teléfono. Este cliente solo tiene correo electrónico, no tiene teléfono. Y el elemento no existe, ¿no?
Entonces, estas bases de datos son no estructuradas porque eh, si un cliente no tiene un dato, simplemente no lo creo, no lo genero, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, los ahorros de espacio, ¿no? Segundo, porque estos archivos se almacenan en un formato JSON, ¿no? Es un archivo, justo creo que he colocado uno dentro de los notebooks, ¿no? Ah, no, vamos a subirlo. Entonces, un archivo. Entonces, ahí está contenida toda la estructura que estamos viendo, ¿no? Entonces, no necesitamos conectarnos a una base de datos, sino que, o sea, esa base de datos no tendría la forma así de las bases de datos estructuradas, ¿no? Un campo con valores, un campo con valores, un campo por valores, ¿no? Sino que aquí se va modificando la estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que cuando se creó la base de datos, no se pedía la nacionalidad, ¿no? Entonces podríamos tenerlo así. Resulta que se creó la base de datos, cada vez que se daba de alta a un cliente, no se pedía la nacionalidad. Y en un momento dijeron, no, ahora pidamos la nacionalidad. Ah, ok, pues lo hacemos así. Entonces aquí simplemente se agrega un campo. Imaginemos que en el front-end de una página web o de una aplicación, ahora se pide nacionalidad. Cuando la persona ingresa nacionalidad, se asigna la nacionalidad. ¿Qué pasó acá? No tenía nacionalidad, ¿no? Aquí no hay problema, es súper flexible, ¿no? Necesito un dato adicional, se lo pido y empiezo a registrarlo. Y aquí no, ¿no? Entonces, también podríamos decir, no, ya no pidas edad, pongamos, ¿no? Entonces, aquí pedíamos edad, acá pedíamos edad, acá ya no pedimos edad, pero pedimos nacionalidad. Esto en una base de datos estructurada es un dolor de cabeza, ¿no? Porque, vamos a poner aquí, o sea, tenemos el nombre, supongamos que están personas, ¿no? Dúa, tipo, dijimos edad, ¿no? Edad, 3, 4. ¿Y qué datos tenemos aquí? Nacionalidad, ¿no? Eh, Entonces, aquí decir ya no vamos a pedir edad significaría eliminar la edad de todos, ¿no? Entonces, las bases de datos estructuradas tipo SQL son súper rígidas. Son ordenaditas, ¿no? Todo bien ordenadito, pero la no estructurada, pero no son flexibles, ¿no? En cambio, la no estructurada, puedo aumentar o disminuir datos a mi voluntad, ¿no? Entonces, aquí pedí edad, aquí ya no pido edad, ya no registro edad. Y tiramos para adelante, ¿no? Entonces, típicamente, por ejemplo, cuando se hacen aplicaciones móviles o queremos ser súper flexibles, pues, entonces hacemos este tipo de bases de datos y conforme vayamos evolucionando el negocio o las opciones, pues nos adaptamos, ¿no? ¿Cuál es lo malo? Que cuando quiero hacer tratamiento de datos sobre esto es más difícil, ¿no? Si quiero hacer análisis de datos, puedo tener clientes con edad y otros sin edad, ¿no? Puedo tener con nacionalidad y sin nacionalidad, ¿no? Entonces, súper flexible, pero nos dificultan ¿cómo se llama? El, el análisis o hacer modelos, ¿no? Vamos a repetirla acá completa.
Y ahora, eh, por ejemplo, si queremos obtener los nombres y... No, repete más interesante. Ya, nombres y... No, creo que eso no es necesario, ¿no? Ya, solamente para mostrar esto, que cuando nosotros tenemos así varios datos, ya nosotros vimos cómo acceder, ¿no? Queremos el nombre, ok, vamos al nombre, ¿no? Vamos moviéndonos por diccionarios, entramos esta clave, tenemos el valor, ¿no? Eso ya lo sabemos hacer. Simplemente es para mostrar cómo van a venir normalmente, ¿no? Entonces, si yo quisiera capturar todos los datos, vamos a ver luego que utilizando un bucle for o while, entonces yo voy a recorrer, ¿no? Entonces, vengo aquí y si yo solo quiero los nombres y edad, pues me quedo con eso, ¿no? O voy a ir recorriendo uno por uno. Y ya. Entonces, solamente para... Vamos a buscar nombre. Simplemente el nombre y la edad de alguien, ¿no? Bueno, ya me lo hizo, ¿no? Del diccionario, el elemento, el código uno en este caso los códigos están en número, no en clave, no en string. De los datos personales, dame nombre y edad y ya me los da, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos hacer, es sencillo. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir un archivo JSON exacto, los iteradores, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es importar un archivo JSON sencillo. Entonces, en data he colocado el archivo JSON. Y si no, lo mando por WhatsApp también. Más dos. No tengo WhatsApp abierto. ¿Pueden obtenerlo de la carpeta, el archivo JSON? O si no, les paso el enlace, ¿no? Que es lo más fácil. Compartir, copiar el vínculo. Ya. Entonces, dentro de donde tienen los archivos, creo una carpeta que se llame data, ¿ya? Para tener un orden, ¿no? Y ahí dentro hay que copiar el archivo JSON. Me avisan, por favor, cuando lo tengan, ¿ya? Para avanzar juntos. ¿No? Antonio lo tiene. Ya, perfecto. Tenemos los dos.
Eh, listo, ya van tres. Hay un tema que me había olvidado de ver. ¿Ya? Vamos a... ¿no? Ya, antes de trabajar con el archivo, compartir un diccionario con data frame. Ya. Nosotros normalmente importamos los datos directamente una base de datos en SQL Server, con lo cual obtenemos un data frame directamente. Y lo otro son los archivos JSON, ¿no? Pero normalmente nosotros vamos a trabajar con información tipo tabla, ¿no? Entonces, todo el análisis de datos normalmente se hace con la librería Pandas, ¿no? Todo el preprocesamiento de datos antes de hacer un modelo se hace con Pandas. Pero esta información está en formato JSON y nosotros necesitamos en formato de tipo tabla, ¿no? En un data frame. Entonces, por ejemplo, entonces nosotros para transformar de este formato a un formato tipo tabla, ¿no? Es un data frame de Pandas y lo podemos transformar. Siempre y cuando esto tenga sentido, ¿no? Es decir, acá hay una clave de valor, clave de valor, clave de valor. Entonces, las claves se convierten en columnas, en nombres de columnas y los valores en esto de aquí, ¿no? Pero cuando tenemos, como vimos el caso de aquí, ¿no? Esto no lo va a poder transformar, ¿ya? Porque aquí tengo, para empezar acá no tengo nombre de columnas, ¿no? O sea, va a crear la columna con esto. Pero, sí, no. Va a crear las columnas, datos personales, datos de contacto. Pero aquí tengo dos datos, aquí tengo dos, acá tengo uno. No lo va a poder hacer, ¿no? Tienen que ser homogéneos, ¿no? En el caso de aquí, sí, ¿no? Entonces, una vez que obtenemos los datos de JSON, normalmente hay que hacerle un pretratamiento si es que no es homogéneo los campos, las parejas, y lo convertimos a data frame. Entonces, esto de aquí ya se pueden hacer análisis, ¿no? Hacemos análisis, hacemos modelos, normalmente sacamos variables de aquí y las vamos a utilizar en un modelo, ¿no? Entonces es un paso importante, ¿ya? Por eso quería hacerlo, ¿no? Entonces este código se los paso por, ¿ya? Ya pruébelo. O sea, al cripto, conviértanlo, ¿ya? Porque también es otra operación muy, muy frecuente, ¿no? Ya, entonces ahora sí, avanzamos con el archivo de JSON. Importamos librerías.
Open. Ah, ostras, ya. Como estamos trabajando en Google Cloud, en Google Colab, aquí en el símbolo de la carpeta, ¿qué es lo que pasa? Que lo tenemos en Google Drive. Entonces, hay una operación que se conoce montar el disco, ¿no? Entonces, para que Google Colab reconozca que hemos grabado el archivo en la carpeta data, entonces hay que abrir esto aquí y aquí en este símbolo ponerle activar la unidad del drive, ¿no? Entonces esta operación se llama montar, ¿no? Entonces lo que va a hacer es conectar nuestro Google Drive. Hay que darle aquí, ¿no? Clic. Ya. Esto es un poco lo fastidioso de Jupyter, de Google Collaboratory, ¿no? A mí no me gusta mucho trabajar en Google Colab por este tema. Y como trabajamos con archivos de datos, entonces todo el tiempo tendríamos que estar montando, ¿no? Aparte que si perdemos la conexión, perdemos el que haya montado y hay que volver a hacerlo, ¿no? Entonces por eso vamos a utilizar entornos virtuales y vamos a empezar a trabajar en nuestras computadoras, ¿no? Entonces aquí yo voy recorriendo la ruta, ¿ya? Entonces en mi caso yo lo tengo en Classroom, tengo aquí Notebook, ¿no? Que es la carpeta y acá está la carpeta Data, ¿no? Entonces en estos tres puntitos, aquí le dan copiar ruta de acceso. ¿Ya? Esto es como el explorador de Windows, ¿no? Pero hay que acordarnos que aquí estamos en un entorno Linux. Entonces, esa ruta yo le voy a llamar path, ¿no? Le voy a poner path o ruta y hay que ponerla así entre comillas. Entonces, esto es para indicarle que en esta ruta está el archivo, pero ahí tengo que ponerle nombre al archivo, ¿no? Y el nombre del archivo se llama criptomonedas.json. Entonces, file. Para evitar esto acá le voy a poner esto de aquí, ¿no? Entonces le estoy poniendo la ruta y le estoy poniendo el nombre del archivo, ¿no? Mejor aún. Aquí no. No está bien, hay que agregarle eso, ¿no? Entonces, si yo ejecuto eso, en path file va a estar toda la ruta con el nombre del archivo. Entonces, por eso conviene aprender un poquito de Linux, ¿ya? Para entender esta, esta forma de referirnos a la posición de los directorios o carpetas, ¿no? ¿Y para qué hago eso, no? Porque yo cuando hago el open tengo que darle esa dirección. Entonces, para no estar tipeando todo esto de aquí, copio el nombre path file y lo pongo aquí, ¿no? Entonces le estoy diciendo que abra ese archivo, ¿no? Coma de tipo lectura, ¿no? Coma, acá hay que utilizar un encoding, ¿no? Si no se acuerdan, bueno, también se le puede pedir a ChatGPT, ¿no? O cualquier otra IA que usen, cómo abrir un archivo JSON, ¿no? Entonces, pero nosotros como tenemos que saber más, ¿no? Que solo pedir a la IA que nos lo haga. Entonces estamos diciendo, abre el archivo que está en esa ruta, ¿no? La ruta completa. Ruta más nombre del archivo. Voy a leer ese archivo. El encoding es para
Dijimos que cada lenguaje de, o sea, cuando nosotros tenemos una base de datos que está en español, por ejemplo, la ñ no la tienen otros idiomas, ¿no? Entonces tengo que utilizar un encoding, ¿no? Cómo está codificado el texto. Si fuéramos a trabajar en chino o en japonés, debe tener otros, ¿no? Entonces, este es para idioma occidental, ¿no? O sea, para inglés y español debería estar bien. Pero si trabajamos en otro, pues habría que ver cuál utilizar, ¿no? Entonces, con esto intenta abrir el archivo, aquí lee el archivo y luego cierra el archivo, ¿no? Y la información queda en la variable data, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque normalmente cuando trabajamos con un archivo físico, se abre el archivo, se lee y luego hay que cerrar, porque si no ese archivo queda abierto, ¿no? Y la información ya queda en memoria en la variable data, ¿no? Entonces ahora la información está en data. Entonces si yo ejecuto esto, mm, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio en blanco, ¿no? Vamos a hacerlo. Sigue habiendo. Content Drive. No hay, dice tal archivo. Ah, no, el archivo se llama archivo JSON. ¿Ya? No se llama criptomonedas. El archivo tiene que tener el nombre del archivo correcto, ¿no? El archivo se llama archivo JSON. ¿Ya? Ya está. A ver, veamos. Tampoco. Content Drive, Classroom. Sí. A ver, denme un segundito. Content. No hay ese archivo. A ver, veamos la ruta, ¿ya? Puede ser que en algún sitio no esté igual. Sí, está bien. Notebook tiene un espacio aquí. Efectivamente. Ya, ya. Ya, yo por alguna de esos. Pues acá, resulta que al crear Notebook le he puesto un espacio ahí, ¿ya? Entonces es importante por eso tener la ruta exacta. ¿Ya? Entonces aquí solo hemos leído el archivo, ¿no? Ya. Esto de aquí lo podemos minimizar. Hmm, no me suena ese archivo, ¿ah? ¿Cómo se llama? Data, ¿no? Selfie Project Week 2023. Creo que me he equivocado de archivo, ¿ya? Dame un segundito. Ostras, sí, ese no es el archivo. El archivo es el archivo clientes.
Este. Ya, un error, ¿ya? Yo me he equivocado de archivo. Les mando la ruta del nuevo archivo. Este archivo JSON lo eliminamos. Se llama clientes JSON, ¿no? Ya. Ya, esa es la data que teníamos antes, pero leída desde un archivo, ¿no? Pero una vez que lo cargamos es exactamente igual, ¿no? Si le hacemos un type a data, es un diccionario, ¿no? Entonces, si tenemos... Vamos a ponerle, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho antes, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y clientes. Ya, aquí en una... Solo hay un diccionario, ¿no? Ok. Entonces, en data clientes tenemos una lista, ¿no? La primera vez que hay que ver un... O sea, con un JSON puede encontrarse cualquier cosa, ¿no? O sea, una estructura que ustedes no la conocen. Entonces, por eso que hay que ver las keys. En este caso, por ejemplo, hay una sola key, ¿no? Yo no esperaba una sola key. Yo esperaba varias. Pero resulta que solo hay una, ¿no? Entonces, dentro de esa única, resulta que hay una lista. Entonces, yo no puedo estar viendo, uy, ¿dónde empieza la lista y dónde termina, ¿no? Yo asumo que hay una sola lista, efectivamente, pero la lista, ¿cuántos elementos tiene? No voy a estar viendo visualmente, ¿no? Entonces, le digo longitud del- de la lista 3, ¿ok? Entonces, ¿qué hay en data, clientes, en la posición 0, ¿no? En la posición 0, ok, hay un cliente. Entonces, supongo que, claro, en cada posición hay un cliente, ¿no? Efectivamente. Entonces, en cada posición hay un cliente. Entonces, ya, eh, a partir de ahí, ya es fácil obtener las data, ¿no? Entonces, a ver, ya ustedes, ¿no? Porque ustedes están familiarizados con eso. ¿Alguien ha tenido algún problema con cargar el archivo? ¿Todo bien, Carlos? Porque yo tengo una pregunta. ¿El quiz qué significa? O sea, porque lo he visto en otros usos. O sea, en general es como no sé, una aplicación, o sea, como una palabra por defecto del Python o algo así. ¿Todo bien? ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Se me escucha ahí? Hola, profe. Ya, sí.
en, en la carpeta, o sea, donde tenemos los notebook, ¿no? Yo le he puesto el nombre notebook, ¿no? Pero digamos, el nombre que ustedes le hayan puesto, crean una carpeta data y acá suben el archivo, ¿no? En este caso yo subí, bueno, había el cliente es JSON, ¿no? Le dan a abrir y lo cuelgan, ¿no? Entonces, una vez que está en esta dirección, nosotros tenemos que indicarle acá la ruta completa. Es decir, yo estoy llamando el path o la ruta, ¿no? Entonces, aquí lo voy a desmontar, ¿ya? Entonces, yo no lo tenía montado. Entonces, hago clic acá y en este simbolito me dice activar unidad de Drive. Entonces, ahí le hacen clic y les aparece, aquí le está pidiendo permiso, ¿no? Entonces, le dan en conectar con Google Drive. Ya, ahí ya se activó. La primera les puede pedir permiso, ¿no? Entonces, aquí donde dice Drive, yo voy bajando, ¿no? Esto es como el explorador de Windows, ¿no? Yo sé que en mi Drive, como yo estoy en el Classroom, tengo una ruta súper larga, ¿no? Entonces aquí yo busco según mi Drive, ¿no? O sea, el problema es que yo en mi Drive, claro, tengo una super ruta porque yo tengo el Classroom, ¿no? Entonces en el Classroom, este grupo está acá, ¿no? Esta carpeta, dentro de esta carpeta están los notebooks. Y dentro de los notebooks, el archivo de datos está acá, ¿no? Como si estuviera en el explorador. Entonces, estoy en una super ruta. Entonces, por eso que voy abriendo, ¿no? En Drive, My Drive. Y dentro de My Drive debería estar la carpeta donde ustedes han creado los notebooks. En mi caso, yo tengo Classroom. Lo bajo. Y dentro de Classroom tengo esta carpeta. Y dentro de esa carpeta tengo los notebooks, ¿no? Y dentro del notebook está la carpeta data. Entonces, acá está el archivo JSON, ¿no? Entonces, como todos los archivos de datos los vamos a colocar en esta carpeta, por orden, ¿no? Para tener un orden. Entonces aquí en los tres puntitos, acá les sale copiar la ruta de acceso. Entonces yo le doy copiar y aquí una línea de código, pego la ruta. Pero esta ruta la tienen que poner entre comillas simples o comillas dobles. Sí. Entonces comillas simples o comillas dobles. Y acá yo le puedo poner ruta igual o path, ¿no? Yo suelo utilizar este formato, ¿no? Entonces quiere decir que en esta ruta van a estar sus archivos de datos. Entonces el archivo se llama clientes JSON, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque cada vez que, como vamos a trabajar con muchos datos, la ruta no la cambian, solamente cambian el nombre del archivo, ¿no? Entonces yo en las siguientes clases les pago el otro nombre de archivo, entonces copian esto y solo modifican el nombre del archivo, ¿no? Luego le da ruta completa. Acuérdense que esto, como es un texto, una cadena, con esto de aquí se ha sumado la cadena, no se ha pegado, ¿no? Ah, esta era la ruta y acá le ha puesto el nombre del archivo.
Entonces, eso es importante tener, ¿no? La ruta completa. ¿No? Entonces, este pedazo de código de acá es para abrir el archivo. Entonces yo le digo, ¿no? Importamos la librería JSON. Este comando with open es para abrir archivos. Entonces aquí le damos la ruta, que es toda esta ruta, ¿no? El R es para leer. Si escribimos W es para escribir, ¿no? Entonces, reader reads. Y el encoding tiene que ver con el archivo fuente. Si está hecho en inglés o en español, hay que utilizar este encoding. Existen encoding para diferentes lenguajes, ¿no? Para diferentes idiomas. Entonces, esta es la estructura típica para abrir un archivo, ¿no? Digo, abre este archivo. Este es un puntero, bueno, es una variable, ¿no? Entonces el archivo se abre con este apuntador que apunta al archivo y aquí leemos el archivo y se lo mandamos a la variable data. Entonces ahora el diccionario está aquí. Entonces aquí cuando lo he leído, en data es como lo hemos visto antes, ¿no? Como ya lo tenemos en la memoria, ya lo podemos utilizar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer eh, casi ya seguido es importar archivos, solamente que iremos importando archivos simples o data frames, ¿no? Lo que pasa que este with, porque preguntan por qué usar with y no directo el open, ¿ya? Lo que pasa que cuando tú usas el open, tienes que darle el close, ¿ya? Lo que pasa es que el archivo se abre, pero no se puede dejar abierto, ¿ya? Entonces, si tú abres solamente file igual open, se abre, pero después tienes que darle close, ¿no? Close file. Es válido, solo que este es más potente, ¿no? Porque aquí lo abre y condicional, ¿no? Si queda abierto, estás ahí. mm, en teoría, por ejemplo, si alguien accede simultáneamente a ese archivo, no lo va a poder modificar. Entonces, un archivo, te das cuenta que cuando abres con Word, por ejemplo, un archivo y desde otra computadora accedes al mismo archivo, intentas modificarlo o eliminarlo, te dice que no puedes, ¿no? Porque alguien lo está usando. Entonces, eso es lo que ocurre. Si tú abres, entonces tu Python se queda usando ese archivo. Si alguien lo intenta modificar o tú mismo lo modificas desde otro programa, no vas a poder. Entonces hay que cerrarlo. Cuando lo cierras, lo liberas y ya el sistema operativo se da cuenta que ese archivo no está en uso, ¿no? Y el Open es más, o sea, una sola línea es más completo, ¿no? Porque lo abre, lo lee y automáticamente lo cierra, ¿no? Entonces, como ya te aseguras de que se cierra el archivo siempre, ¿no? Entonces, ya aquí lo tenemos abierto y aquí lo tenemos en la variable data, ¿no? Entonces, en esta variable data nos damos cuenta que es un diccionario, efectivamente, ¿no? Porque viene de un JSON. Y ahora ya podemos hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, hago un keys, me doy cuenta que solo hay una clave, ¿no? O sea, porque ya acá se vuelve un poco engorroso ver cómo es la estructura, ¿no? O sea, sí podemos hacerla manualmente, ¿no? Yo digo, llaves inicio, llaves final. Ok, es un diccionario, ¿no? Aquí tiene una clave, empieza un corchete y, ostras, ¿dónde se cierra el corchete? Resulta que acá hay otra lista, acá hay un diccionario. Entonces pierdo claridad de dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces ya pues, home keys, tengo que volver a...
y me doy cuenta que solamente tiene una clave, ¿no? Entonces le digo, dame la clave y efectivamente en una sola clave. Esto probablemente sea un error de diseño, ¿ya? Pero bueno, así se van a encontrar con todo tipo de archivos JSON. Entonces resulta que aquí hay una sola lista y dentro de esa lista está todo, ¿no? Yo veo que esa lista tiene tres elementos, entonces hay un diccionario dentro de cada elemento es un diccionario, ¿no? Entonces resulta que aquí en la posición cero efectivamente hay un diccionario completo. En la posición, aquí debería poner uno, ¿no? En la posición uno está el otro ID, pues ya yo supongo que está en cada código, o en cada ID o en cada posición hay un dato que le pertenece a una persona, ¿no? Y entonces ya, si yo quiero acceder a el nombre de Checo Pérez y la edad, entonces ya, y nosotros sabemos, ¿no? Acceder a Checo Pérez, eh, quiero acceder el nombre completo, ¿no? Checo y tu email. Entonces ya sabemos hacerlo, ¿no? Entonces aquí accedimos a este diccionario. Entonces nos vamos a encontrar con un diccionario, ¿no? Diccionario accedemos con su clave, ¿no? Entonces ya estamos donde queremos, ¿no? Ya estamos en sus datos personales. ¿Y qué tenemos aquí? Una lista, ¿no? Entonces ya acá fácil, ¿no? En la posición cero está el nombre, pero su email está en el otro, ¿no? En la posición cero está el nombre, ok, ya lo tenemos. Entonces ponemos aquí nombre, ¿no? Checo Pérez. Y queríamos el email, ¿no? El email está en datos de contacto. Nuevamente, clientes, pero no en datos personales, sino en datos de contacto, ¿no? No, aquí no. Y como queremos el correo electrónico, ponemos una lista, viene el número, ¿no? El índice. Entonces tenemos dos, el cero y el uno. Entonces el uno. Entonces ya, eso es lo que queremos. Email. Entonces yo sé que para los que ya programan es fácil, para los que lo ven por primera vez es un poco complicado, ¿no? Entonces hay que practicarlo, ¿ya? Porque los archivos JSON, como les digo, después de los data frame, van a ser nuestros segundos mejores amigos, digamos, ¿no? Y normalmente esto no se hace cada rato, ¿no?
Por ejemplo, si yo frecuentemente voy a leer ese JSON, entonces yo tengo este trabajo engorroso una vez, ¿no? Porque una vez que sé identificar los nombres y los correos electrónicos donde están, esto lo automatizo, ¿no? O sea, son dos instrucciones que seguramente van a estar en un bucle for o en un while y lo voy a estar sacando. Entonces es un trabajo engorroso la primera vez, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es practicarlo, practicarlo, ¿no? Y, y vamos al diccionarios. Entonces aquí están los diferentes métodos, pero los que hemos visto son los más utilizados, ¿ya? O sea, el keys para ver las claves y el get. Conviene darle una miradita también igual, ¿ya? Pero yo normalmente lo que uso es el keys y el get, ¿no? Puede ser que, claro, cuando alguien programe o quiera meter o sea, cuando uno hace programación en backend, puede utilizar otros, ¿no? El clear. Pero en ciencia de datos o en análisis de datos, normalmente nos conectamos, vemos las claves y obtenemos, ¿ya? Pero igual ustedes, bueno, los que es primera vez que ven esto, eh, estudien esto, ¿no? ¿Ya? O sea, estudien el notebook que hemos hecho. Este, ¿Qué más? En la próxima clase nos vamos a conectar a una API pública, ¿ya? O sea, en vez de leer el archivo como lo hemos hecho acá, lo que vamos a hacer es conectarnos a una URL, ¿no? Donde haya una API, ¿no? Pero una vez que lo obtengamos, lo mismo, ver las claves, ver la información que yo necesito y obtengo esa data. ¿Cuál es la diferencia? Que seguramente voy a ver miles de datos. Entonces, pero vamos a ver que utilizando claves vamos a llegar al dato que necesitamos, ¿no? Ya. Entonces nos vamos a quedar aquí. Entonces la siguiente nos conectamos a una API pública. Vamos a ver la programación de entornos virtuales. El día de mañana yo les paso las opciones de si hacemos clases los sábados en bloque de 4 horas con media hora de break o dejamos sábado y domingos, ¿no? Lo que diga la mayoría. Y les voy a compartir un enlace de un video de cómo configurar entornos virtuales. Entonces los que puedan lo hacen, los que no lo vamos a hacer paso a paso en la siguiente clase, ¿no? Y los que van a estudiar análisis de datos, no es necesario. Hay otras opciones más sencillas, ¿no? Como usar Visual Studio Code o utilizar Anaconda Navigator, ¿no? Entonces, los que van a análisis de datos, sí yo les recomiendo, eh, ¿ya? Entonces, ya, entonces ¿cómo se llama? Entonces, si alguien va a análisis de datos, puede ir descargándose el Anaconda. Ya, es pesado, es grande, pero es fácil, ¿no? Pero los que van a ciencia de datos o a IA generativa, no, espérense y hacemos los entornos virtuales, ¿ya? Es mejor. Listo. Entonces, estudiar. O también,
Visual Studio Code, ¿ah? Eso sí podemos. Ya. Mm. Sí, yo creo que mejor, ¿saben qué? Instalen entornos virtuales o usen Visual Studio Code, ¿ya? Yo el Anaconda antes se recomendaba, pero es muy pesado. Yo creo que mejor. Igual si alguien lo quiere usar, lo puede usar, ¿no? Pero estas son como que mejores herramientas, ¿ya? Listo, nos vamos a quedar aquí entonces. Voy a detener la grabación.